Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy terminaremos con el libro de Tito, una carta que Pablo le escribe a este pastor enviado a Creta. Así que después de esta introducción, iniciamos. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un gusto poder estar acá con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a terminar con la carta de Tito, una carta bastante fuerte que Pablo escribe a Tito, no regañando a Tito, sino motivándole a que sea fuerte también con la iglesia en Creta. Creta, una iglesia que ha tenido ciertas conductas de su pasado que ahora las están trayendo a la iglesia. Uno de los problemas con que la iglesia uno de los problemas que la iglesia enfrenta es el proceso de la transformación del miembro, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona cree y entra a la iglesia, es miembro de la iglesia, pero todavía tiene un largo camino para avanzar y tiene que ir cambiando y transformando su vida, ¿no? Y uno de los grandes problemas es cuando la iglesia va adaptándose a la cultura en vez de ir sacando la cultura social de la iglesia. Y comenzamos de pronto a convertirnos en una congregación muy adaptada a la sociedad en vez de transformar nuestra sociedad al cristianismo. Y Creta está pasando una situación así difícil. Tú recordarás cómo fueron nombrados los cretenses cuando leíamos el capítulo 1, glotones, perezosos, malas bestias, ¿no? Términos bastante graves, bastante fuertes. Y entonces Pablo, bajo ese contexto, le dice a Tito: tienes que ser fuerte con esta iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que brillar en medio de la oscuridad. A la misma vez le dice a la iglesia: tienen que ser fuertes ustedes y mantenerse firmes para no caer en las tentaciones y no ser ustedes infieles al Señor. ¿Por qué? Porque somos la luz, somos representantes del Señor, somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Por lo tanto, tenemos nosotros que mantenernos firmes y fieles. Así que ya en el último capítulo de esta carta, tiene nada más 3 capítulos, Pablo le recuerda a Tito, ¿no? Lo que debe hacer. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Entonces viene otra característica del creyente en medio de una sociedad. Debe someterse al gobernante y debe someterse a las autoridades. Yo sé que muchas veces estamos en desacuerdo con los proyectos o los planes que nuestros gobernantes tienen para sus gobernados. No quiere decir que apoyemos nosotros las ideas contrarias a la palabra o a la voluntad de Dios que ellos están forzando o motivando. No quiere decir que la iglesia debe apoyar esas ideas, pero sí que debe someterse. Hay leyes que el creyente tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque es creyente. Eso tiene que ser un buen ciudadano, en otras palabras, que obedezcan, dice, que estén dispuestos a toda buena obra. En medio de las circunstancias difíciles que pudiéramos pasar con nuestros gobernantes, detrás de todo eso el creyente tiene que ser luz y tiene que producir buenas obras. Detrás de todo eso el creyente tiene que producir buenas obras. No olvides que nadie está en la silla de autoridad si no es que Dios lo permite. Dios ha permitido que X o Y persona esté en una posición de autoridad. Así que como iglesia nos toca a nosotros lo que Pablo le dice a Tito, que le enseña a esta iglesia: sujetarse y obedecer, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios, obvio, ¿no? Y recuerda que no importa el gobernante que esté. En este país, en Estados Unidos, hace unos días atrás pasaron las elecciones, ¿no? Y en cada elección va a haber un grupo contento y va a haber un grupo en descontento, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la idea de la elección. No todo mundo quiere a alguien, entonces vamos a ver quiénes son los más, y entonces los más ganan, y entonces viene esa elección, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el grupo que está en desacuerdo con el gobernante? Tiene que sujetarse
tendrá que sujetarse. ¿Qué tiene que hacer el grupo que está en acuerdo con el gobernante? Bueno, igual tiene que sujetarse, porque seguramente esa persona que gobierna va a tener también algún punto que no mucho le agrade a aquel que votó por esa persona. Así que, ante todo, recordemos que nuestros gobernantes son imperfectos y que la iglesia debemos someternos a nuestros gobernantes. Versículo 2, que nadie difame, que no sean pendencieros, estos que no sean peleoneros, ¿no? Vamos a poner aquí esta otra, a ver qué nos dice en el versículo 2. Esta es la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Muy bien, dice el punto 2. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos, que no sean pendencieros, es lo que quiere decir, que una persona que está en pleitos, en peleas, una persona explosiva. Hay un dicho por acá de algunos que dicen que son de mecha corta, ¿no? Ya la mecha es lo que llega antes de que la pólvora explote. Cuando es cortita, explota rápido, ¿no? Así que no, el creyente no tiene que ser así. El creyente no debe calumniar a nadie. Y el creyente tiene que evitar los pleitos, debe estar lejos de eso. En cambio, o sea, la otra cosa, lo que sí debe ser, igual que acá dice, sí, no, deben que ser amables y tienen que mostrar una verdadera humildad en el trato con todos, ¿no? Deben ser mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que Pablo es muy claro en cuanto a las instrucciones que la iglesia debe cumplir en medio del ambiente que está viviendo y desarrollándose. Algunas iglesias estarán en un ambiente social más tranquilo, más calmado, más amable, con una mayor moralidad. Otras iglesias estarán en un ambiente más hostil, más grave, persecuciones. Estarán en un ambiente donde pueden ser más absorbidos por la cultura social. Así que la iglesia, sin importar el entorno donde se encuentre, tendrá que mostrar la diferencia siempre hacia lo bien o hacia lo mejor, ¿no? Muy bien, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Entonces Pablo, se me hace interesante lo que dice aquí. Nosotros también éramos así como eran ellos, ¿no? Así que si nosotros hemos logrado alcanzar una transformación, o mejor dicho, si el Espíritu de Dios nos ha transformado a nosotros, bueno, el Espíritu de Dios también puede transformarle a ellos. No hay una excusa, mis hermanos, ¿sabes? Muchas veces he escuchado a gente que dice, bueno, es que yo nací así. Yo nací así y no puedo cambiar. Bueno, todos nacimos en el pecado y todos tenemos la responsabilidad de cambiar. Así que no hay ninguna excusa, y Pablo presenta aquí estas palabras en ese mismo contexto. No hay ninguna excusa porque míranos a nosotros éramos igual. Nosotros éramos insensatos, nosotros éramos rebeldes, nosotros estábamos extraviados, éramos esclavos de nuestras concupiscencias. La concupiscencia es el deseo innato de hacer lo malo, ¿no? Dice acá en esta versión, nosotros fuimos engañados. ¿Dónde está? En otro tiempo nosotros también éramos necios y éramos desobedientes. Fuimos engañados, ¿no? Y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y de placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros, ¿no? Aquí en la 1960 dice, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta versión nos puede ayudar a comprender mejor un lenguaje más contemporáneo. Esta para mí es la más confiable, la Reina Valera 1960. Bueno, Pablo dice, así éramos nosotros. Y ese éramos quiere decir, ya no somos iguales. Y eso quiere decir, ¿cuándo sucedió el cambio? Cuando entramos en el Señor. Cuando el Señor vino, hizo el cambio, la transformación. Ya que estamos en el cristianismo, los cambios deben suceder. Y nosotros debemos ser una parte activa en la transformación. No quiere decir que es bajo nuestro poder, pero sí bajo nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que dejemos que Dios haga la obra y el trabajo y sigamos las instrucciones que el Señor nos está dando. Ya que éramos así, dice Pablo, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios... y aquí está la misericordia, la bondad, el cuidado de Dios, cuando se manifestó, ¿no?
nuestro Salvador y su amor para con los hombres, cuando sucedió eso, bueno, Él vino y nos salvó. Y nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho de justicia, ¿no? No algo que nosotros podemos hacer, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Mira todo lo que hizo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dice esta versión, la vamos a leer, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, ¿no? Nos transformó en otras personas. Somos alguien más ahora. Por eso Pablo le dice, recuérdale a estos que no tienen que actuar así. Tienen que ser diferentes. Tienen que cambiar su vida. Tienen que transformar su forma de ser. Dice, fuimos lavados, fuimos regenerados, fuimos renovados. Y todo eso fue por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lavamiento. Fuiste lavado, mi hermano. Tus pecados fueron quitados de ti. Fuiste regenerado. Estabas en decadencia y comenzó la transformación para una mejoría, ¿no? Fuiste renovado. Te hicieron nuevo otra vez. Todo esto es lo que Pablo dice que el Espíritu Santo hizo en cada uno de nosotros. Por tal razón, nosotros ya no podemos seguir siendo los mismos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo a los demás. Por eso ya no podemos seguir así siendo esos. ¿Por qué? Porque ya somos otros en el Espíritu Santo. Así que, mi hermano, abraza tu cambio y tu transformación. Asegúrate de abrazar la verdad de Dios. Y haz a un lado todo pecado, toda malicia, haz a un lado cualquier tentación y aférrate a la verdad de Dios. Porque en Él se encuentra la vida. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Él derramó al Espíritu en abundancia en nosotros, no una pequeña parte, no un pedacito del Espíritu de Dios, no, en abundancia nos dio al Espíritu Santo, no lo dio en abundancia, ¿no? Por Jesucristo, ¿para qué? Para ser justificados por su gracia. Justificado quiere decir que tú eres presentado justo delante de Dios. Y si tú eres presentado justo delante de Dios, dice acá, la palabra del Señor es de que ya no tenemos nosotros ninguna deuda que pagar. Ya la pagó Él, ¿no? Y fue por nosotros porque éramos personas buenas, porque éramos personas capaces, porque en nuestro futuro íbamos a ser personas grandes para la gloria de Dios. No, nada de eso. Es por su gracia. Y gracia es ese regalo no merecido, sino que lo hizo simplemente porque lo hizo, porque Él es Dios, porque es generoso, porque es amoroso, porque es misericordioso, porque es perdonador. Es su naturaleza, y entre su naturaleza esa gracia derramada sobre cada uno de nosotros nos alcanza, nos transforma y nos hace sus hijos, nos hace su cuerpo y nos da la promesa de vida eterna. Mi hermano, tenemos mucho de qué estar agradecidos nosotros con el Señor. Justificados por su gracia. ¿Qué venimos nosotros a ser? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Seremos herederos. Mira cómo lo dice acá esta versión. Derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Cuál es la seguridad, mi hermano, que tienes de la vida eterna? El Espíritu Santo dentro de ti. Pablo dice que el Espíritu de Dios son las arras. Las arras es aquello que tú das como evidencia de que vas a cumplir algo que prometiste, ¿no? No sé si has participado o en tu boda sucedió esto, ¿no? Pero en las bodas se acostumbra que el hombre le dé lo que llamamos las arras a la novia, ¿no? El novio le da a la novia las arras. Es a veces unas moneditas, muchos agarran centavos que sean muy nuevos, a veces van en un cofrecito, en un pañuelito, qué sé yo, sea como sea. Es un mero simbolismo, ¿no? El simbolismo es de que las arras, esta es la evidencia de que yo voy a cumplir lo que te prometí.
¿Qué fue lo que el esposo prometió en el altar a la esposa? Que la amaría, la sustentaría, la cuidaría, estaría con ella en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, que la iba a amar siempre y iba a estar ahí en todo tiempo. Bueno, ¿cómo sé que me vas a cumplir esa promesa? Y las arras vienen, y las arras son la evidencia de que las promesas que hice las voy a cumplir, ¿no? Bueno, se supone en el mundo ideal que cumplamos nuestras promesas, ¿no? Sabemos que desgraciadamente mucho de eso no se cumple en nuestra vida real, pero debería cumplirse. Bueno, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura, así que Dios es diferente. Dios promete algo y da unas arras, una evidencia, y esa es la garantía de que la promesa se va a cumplir. Entonces, nosotros tenemos las arras, que son el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de que recibiremos la herencia, que es la vida eterna. Pablo lo está recordando aquí a Tito en otra ocasión. Versículo 8 dice, palabra fiel es esta, créeme esto. Esto que te estoy diciendo es verdad. Esto es algo fiable de confiar. Puedes depositar tu confianza en estas palabras. Es lo que Pablo está diciendo cuando dice palabra fiel es esta, ¿no? Acá esta traducción dice, esta declaración es digna de confianza, ¿no? O sea, cree esto, no son mentiras, ¿no? Y dice, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Insiste en esto. ¿En qué? Bueno, en que somos justificados. En que somos justificados por la gracia. En que somos herederos de la vida eterna. Insiste en eso. ¿En qué más tienes que insistir, Tito? Insiste en que Él ya nos salvó, Él de que ya nos justificó, Él de que fue por su misericordia que fuimos salvos. Insiste en que ya no regresemos a la vida pasada, ¿no? Quiero que insistas. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Con firmeza. Sé firme tú, créelo tú también y mantente firme en estas verdades, ¿no? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y esto se me hace interesante y lamentable a la misma vez. Porque Pablo le está dando la instrucción a Tito para que Tito siga esta instrucción dentro de la iglesia allá en Creta. Son muchas iglesias porque hay muchas ciudades en la isla e incluso Tito es el que tiene que poner ancianos en cada una de las ciudades de Creta, ¿no? Eso quiere decir que la iglesia es grande en Creta, ¿no? En toda la isla. Por lo tanto, encontrarán dentro de la comunidad de fe algunos creyentes verdaderos, pero también encontrarán algunos creyentes falsos. Encontrarán creyentes que son fieles y encontrarán creyentes que, o mejor dicho, miembros en la comunidad de fe que son creyentes y miembros en la comunidad de fe que no son creyentes. Porque una cosa, mi hermano, es estar en la iglesia y ser hijo de Dios. Bueno, reformulo mis palabras. Porque quiero dejar bien claro esto. Iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, no es estar en la iglesia. Es estar en la congregación. En la congregación habemos muchos. Pero no todos son creyentes y no todos son hijos de Dios. Por eso la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, en otra parábola, Jesucristo dijo que el enemigo sembró cizaña en el campo donde también estaba el trigo. Y crecen juntos. Y no se sabe cuál es cuál hasta el día de juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay engaño, hay mentira y todo eso. Bueno, lo que nos está diciendo la palabra del Señor, mis hermanos aquí, a mi juicio, es de que la recomendación que Pablo le está dando a Tito es, tú mantente firme, tú predica estas cosas, enseña estas verdades, exhórtales a dejar esta vida de pecado, motívales a que se mantengan firmes y santos. ¿Por qué? Porque los que creen en Dios se van a ocupar en esas buenas obras. Pero hay otros que no creen en Dios. Hay otros que no son hijos de Dios. Hay otros dentro de la comunidad de fe que no son creyentes, ¿no? En toda la isla hay incrédulos, pero aún dentro de las comunidades habrán incrédulos. ¿Por qué? Porque siempre hay unos que están dividiendo, hay unos que llevan falsas doctrinas, hay unos que están judaizando, hay otros que están metiendo sus ideologías paganas. Entonces la iglesia se mantiene en una constante lucha y pelea en defensa de la verdad,
Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tienes que mantenerte constantemente en la lucha y la defensa de la verdad. Y no desmayes, mantente firme. Habrán muchos que irán en contra tuya, quizá una gran mayoría va a ir en contra tuya, pero no olvides que el camino que lleva al infierno es ancho y espacioso, y el camino que lleva a la eternidad es angosto, es pequeño. Y no todos van por ahí. Mi hermano, no tenemos que olvidar todo el contexto de la Escritura en el tema de la salvación. Hay una gran mayoría que no serán salvos, por lo tanto, hay una gran mayoría en cada una de nuestras comunidades de fe que realmente no son creyentes. Entonces yo no debo detenerme a juzgar a aquel que posiblemente no es creyente. Yo tengo que mantenerme yo firme y asegurarme de que yo soy un creyente fiel, y voy a tener que demostrármelo a mí, no a nadie más, demostrármelo a mí. ¿Por qué? Porque a mí me conviene la eternidad. Así que este es un asunto también de exigencia personal. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice, evita las cuestiones necias y genealogías, las cuestiones, ¿no? Las preguntas, las dudas. Evita todo aquello que te lleve a discusiones que no tienen ningún provecho. Mira, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y son sin provecho. No hay ningún provecho en eso. Desgraciadamente muchas veces nos entretenemos en las cosas que no benefician. Mira cómo lo presenta esta versión. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de las obediencias y las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Oh, mi hermano, debemos estar alertas porque muchas veces mordemos el anzuelo, caemos en la trampa, caemos en la mentira y en el engaño, y se nos olvida nuestro enfoque principal, que es el Señor. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y aquí es donde se pone duro el asunto. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Mi hermano, el que trae división a la iglesia es un tremendo peligro. Asegúrate de no estar tú ahí. Asegúrate de no ser tú uno que divide iglesias, ¿no? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Uno de los grandes problemas que enfrentamos nosotros como iglesia, mis hermanos, es esta dinámica que se da en la iglesia en general. La iglesia en el primer siglo era una iglesia que estaba conectada entre sí. Hay comunicación entre todas las congregaciones, ¿no? ¿Te acuerdas? La de Corinto sabe que la iglesia de Jerusalén está en problemas económicos y juntan una ofrenda para llevarla. Igual así los filipenses, igual los tesalonicenses. Y hay esta dinámica de estamos conectados, conocemos nuestras necesidades, buscamos ayudarnos y todo eso, ¿no? Entonces todo eso comienza a aparecer dentro de toda esa conexión está dentro de las iglesias de aquel entonces. Eso ya no está en nosotros como iglesias. Habemos un montón de iglesias independientes, hay otro grupo de iglesias denominacionales que no están conectadas entre sí porque tienen diferencias doctrinales, y así estamos todos, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación, mis hermanos? ¿Por qué traigo esto? Porque cuando yo veo esta situación de una persona que divide la iglesia y entonces se le amonesta, se le ayuda a ver de que está mal y necesita enderezar su camino, lo que esta persona hace, y esto es muy común y no me dejarás mentir tú, es irse a otra iglesia. Pero esa otra iglesia no está en comunicación conmigo como iglesia, ¿no? Y entonces no saben por qué este otro hermano se fue. Y entra y dice, bueno, me mudé de ciudad y por eso me vine para acá. Cambié de trabajo, no tengo tiempo de ir a mi otra iglesia, ahora tengo que venir aquí. Pero nunca dice, lo que pasa que dividí la iglesia y por eso me sacaron de allá, ¿no? Y entonces voy con el problema para ahí.
Y nos presentamos así. Nosotros hemos tenido experiencias lamentables en la iglesia donde han habido personas que estaban en infidelidad y se les tuvo que llamar la atención. Lo que están haciendo está mal, eso es infidelidad. Y no pueden ustedes seguir así. Y obvio, no van a poder participar en ministerios de la iglesia porque no podemos dejarles viviendo en fornicación y en adulterio cuando eso va en contra de la palabra de Dios, porque no están trayendo un buen nombre a Cristo, ¿no? Y es necesario que ustedes cambien, quiten ya ese pecado de ustedes, ¿no? Bueno, entonces deciden irse, se van a otro lugar y se presentan como matrimonio, ¿no? Somos una pareja, somos matrimonio y venimos aquí, queremos congregarnos, tenemos tanto tiempo de cristianos, ¿no? Y entonces se les abraza y dice, ¡ay, gloria a Dios! Tenemos una pareja, el Señor está trayendo una pareja nueva a la iglesia. Detrás de eso hay otra historia, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es de que estamos en esto que Pablo decía aquí, ¿no? ¿Dónde está? Lo que decía acá en el versículo 8. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces tenemos nuestras iglesias con personas que no creen en Dios. No creen en Dios porque no se someten a la voluntad de ese Dios. Si creyeran en Dios, se someterían a esa voluntad. Y entonces esos son graves problemas para la iglesia. Conflictos que después el día de mañana explotarán en las iglesias también. Hay una iglesia, la iglesia bautista, hasta donde yo tengo entendido, no sé si continúa esa práctica. Por la iglesia bautista, hasta donde yo tengo entendido, cuando un miembro sale de su iglesia y va para otra iglesia, lleva una carta de ¿cómo se llama esta carta? Si no me equivoco, es una carta de cambio de membresía o qué sé yo, o algo así, ¿no? La idea es de que voy a mudarme de ciudad, pastor, me voy a ir para otra ciudad, no voy a tener chance de venir para acá, para la iglesia. ¿Puede usted hacerme una carta? Porque allá voy a buscar una iglesia donde usted deje saber que soy creyente, que ya me bauticé, qué sé yo, tengo un ministerio, qué sé yo. No que hablen bien de mí, que digan lo que soy acá en la iglesia, ¿no? Y pues ya el pastor hace la carta, entonces el hermano va a otra iglesia en la nueva ciudad donde se muda y dice, esta es la carta de la iglesia donde yo vengo para transferir mi membresía para acá, porque ahora quiero estarme congregando aquí porque ya no puedo llegar hasta allá porque me mudé, ¿no? Y gloria a Dios, entonces un hermano se transfirió de una iglesia a otra, ¿no? Pero sé que la iglesia bautista tiene ese tipo de comunicación. Desconozco si otras iglesias tienen la misma práctica, ¿no? Pero esa se me hace muy sana, ¿no? Porque si alguien viene de otra iglesia, entonces ya estos pastores se comunican, oye, vino fulano, trajo una carta, dice, oh sí, tremendo varón de fe, qué sé yo, ¿no? Y eso es lo ideal, porque así vamos a... son cosas para protegernos como iglesia, no de que las personas sean malas, sino de protegernos del engaño que pudiéramos nosotros estar admitiendo. Y el problema detrás de esto es de que el hermano creyente que está mintiendo se está engañando a sí mismo. Porque cuando tengamos que rendir cuentas delante de Dios, la verdad va a salir a la luz. Nada se puede ocultar. Así que es necesario entonces que vayamos de acuerdo al Señor. Muy bien. Dice el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, por eso hay que sacarlo, dice acá Pablo, porque el tal se ha pervertido, está pecando y está condenado por su propio juicio. O sea que el que hace eso en una iglesia no es creyente. El que divide una iglesia no es creyente. Pablo se lo dice a Tito. Vamos a ver cómo lo presenta esta otra versión. Pues personas como esas, ¿de quiénes? Las que dividen. Pues personas como esas se han apartado de la verdad. Y sus propios pecados las condenan. Está lejos de la verdad esa persona. ¿Ves, mi hermano, lo peligroso que es? Así que tengamos nosotros mucho cuidado. Versículo 12.
Cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Hey Tito, nos encontramos en Nicópolis, así que por favor yo te voy a mandar a Artemas y a Tíquico. Cuando ellos lleguen, déjalos a ellos encargados y te vienes aquí. Yo quiero verte, ¿no? Porque aquí he determinado pasar el invierno. Voy a pasar el invierno en Nicópolis y me gustaría que vinieras tú acá donde yo estoy. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, mira, hay un intérprete de la ley. Estos también eran los escribas, ¿no? Otra palabra que pudiéramos nosotros aplicarle el día de hoy serían abogados o hasta cierto sentido un juez, quizá, porque es el que interpreta las leyes, ¿no? A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, ¿no? Y encamínales, mis hermanos, no quiere decir ve y llévalo a la parada del bus y dile, hey, qué bueno, que Dios te bendiga, gracias por visitarnos, vete bien. Encaminarles, mis hermanos, era darles lo necesario para el camino. ¿Ok? Dales a Zenas y a Apolos lo que necesiten para todo su camino. Puede ser comida, puede ser dinero, puede ser compañía, qué sé yo. Lo que necesiten para que el camino lo cumplan, ¿no? A donde vayan a ir. Eso es lo que quiere decir encaminarles, ¿no? Y acá lo confirma, de modo que nada les falte. Vamos a ver cómo lo presenta esta versión. Es el 13. Haz todo lo que puedas para ayudar al... aquí está, mira, al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate que se les dé todo lo que necesiten. Ya, un intérprete de la ley en la escritura es como un abogado para nosotros el día de hoy. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. También asegúrate de que a toda la iglesia en sus corazones esté esta verdad. Tienen que ayudar los unos a los otros. Y eso es parte de sus frutos. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y así se despide Pablo de Tito en esta carta, ¿no? Dice acá el versículo 14 en esta versión: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Esto va en relación a ayuda a Zenas y ayuda a Apolos, ¿no? Porque es que nuestra gente tiene que tener en mente que es responsable de ellos mismos. Entonces, si un hermano dentro de la comunidad de fe va en camino para otro lugar en una obra misionera, bueno, como iglesia tenemos que ver cómo le ayudamos. No tenemos que decirle, ay, bueno, pues que Dios te bendiga y te ayude. No, ¿cómo te podemos ayudar, no? Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes que a todos los que nos aman, ¿no? Hay algunos que no les aman, seguramente. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Gloria sea a Dios, mis hermanos. Una carta tremenda, llena de instrucciones muy claras, muy fuertes a la misma vez. Pero nos ha servido mucho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que verse así fuerte y firme para que continuemos nosotros en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, espero que el Señor haya hablado de tu vida a través de estos estudios que hemos estado teniendo después de estas semanas. Terminamos hoy el libro de Tito y así cada semana nosotros continuaremos estudiando la palabra de Dios. Un libro nuevo iniciaremos la siguiente semana, así que espero que estés aquí conmigo a las 7 de la tarde los viernes. Los miércoles también estamos a las 7 de la tarde y acabamos de iniciar un nuevo libro, un libro diferente los miércoles. No te voy a decir cuál es para que vayas y veas a ver qué libro nuevo iniciamos nosotros en miércoles, ¿no? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor y despediremos este momento también. Amantísimo Padre, te damos gracias por el amor, el cuidado, la misericordia, la verdad y la justicia, Señor, que tú eres y representas. Gracias porque nos has justificado. Gracias porque es un acto de gracia, válgame la redundancia, porque no tuvimos nada que hacer nosotros, porque si no hubiéramos quedado muy cortos en nuestra labor.
Padre, te damos gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel. Y no hay nada, Padre amado, nada que podamos nosotros reprochar de ti. Gracias por habernos recordado nuestras responsabilidades en este estudio. Gracias porque acabamos un libro más. En tu gracia y misericordia lo logramos hacer. Ayúdanos con los libros que continúan y que cada uno de los que estamos escuchando y aprendiendo vayamos poniendo en práctica cada una de las cosas aprendidas. Bendice a todo aquel que nos está viendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, después de esto hay unos pequeños comerciales por si te gustaría obtener algún devocional, algún libro de estudio, qué sé yo. Pero también te agradecería mucho si tú le das un like al video, si lo compartes, eso nos ayuda mucho. Y si no te has inscrito, inscríbete y déjale saber a otros de que aquí hay un lugar donde estamos estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.